Lección número 14. Explicación del condicional. Dice entre paréntesis ida, que es lo que hemos visto en el diálogo, que es especie de un condicional. Y aquí nos está diciendo ida es un dharf. ¿Se acuerdan lo que es dharf? Dharfun es lo que a veces denominamos como adverbios de lugar, de tiempo, etc. Ida es un condicional y a la vez es un dharf. Es un dharf, dice tadammana. Tadammana, el verbo tadammana. إذا ظرف تضمن معنى الشرط. Es un condicional que contiene contiene ma'na, conlleva un significado. Ma'na es significado. Al ma'na el significado. ظرف تضمن معنى الشرط. الشرط es el condicional. تضمن معنى الشرط. Y entonces no es un condicional propiamente, es un dharf que tiene por significado, en este caso, como un condicional. Tiene un significado, ma'na ash-shart. Trae un significado de condicional. Entonces tenemos el condicional es ida. Dice aquí, después de explicarnos que es un dharf, es un adverbio que contiene significado del condicional, dice aquí tadkhulu. Tadkhulu, del verbo dakhala, ida, tadkhulu, ghaliban, entra, mayormente, ghaliban, como mayormente, ala, al fi'li al madi. O sea, quiere decir que va antes de un verbo en tiempo pasado. Al fi'lu, el verbo al madi. Madi es pasado. Entonces nos está diciendo que ida se utiliza comúnmente, mayormente, con el verbo en tiempo pasado. Como hemos visto todo y explicamos en el diálogo, después de ida venía un verbo en tiempo pasado. Pero nos dice aquí, fa tuhawwilu, del verbo hawwala yuhawwilu. Hawwala, hawwala es el verbo cambiar, transformar. Y que tenemos el fa de causalidad, luego tenemos la ta, que es el prefijo verbal, fatuhawwiluhu. Man alladhi tuhawwil, y el hu que está aquí al final es el posesivo que regresa a quién? Al fi'l al madi, al fi'l. Por eso está masculino, regresa al fi'l al madi. El verbo hawwala, anta tuhawwil, huwa yuhawwil. Entonces dice aquí, tadkhulu ghaliban. Tadkhulu ghaliban ala al-fi'li al-madi. Ida entra el verbo en tiempo pasado. ¿Qué pasa con entra en el verbo pasado? Y una vez que se agrega ida, dice tuhawwiluhu. Lo cambia. ¿A quién? Al verbo en tiempo pasado. Fil ma'na. En el sentido, en el significado, no en la escritura. Lo cambia en el significado ila hacia al mustaqbal. Al mustaqbal es el tiempo futuro. Para el tiempo futuro. Entonces se utiliza el verbo en tiempo pasado. Al agregarle ida, se cambia el verbo en el sentido, no en la escritura, al tiempo futuro. Nahu, ejemplo. Dice ida. Tenemos el dharf que contiene el significado de ashart, del condicional. Asharto. Ida nos dice que galiban, mayormente, entra el verbo en tiempo pasado. Y aquí tenemos el verbo ya'a. Ida ya'a. Si llega Ramadán,
Entonces ya está en tiempo pasado de tercera persona, ¿verdad? Del singular masculino, y la palabra Ramadán es el de quien estamos hablando. Entonces dice Ida ya'a Ramadán. Entonces el verbo ya'a está en pasado, pero al agregarle ida cambiamos el significado a tiempo futuro, no al pasado. Entonces dice, Ida ya'a Ramadán, si viene o si llega Ramadán, quiere decir el mes de Ramadán. Cuando decimos Ramadán es el mes 9 del calendario islámico. Ida ya'a Ramadanu, si llega el mes de Ramadán, ¿qué pasa? Aquí viene, aquí nos está diciendo que es ashart, la condición. ¿Cuál es la condición? Que llegue Ramadán. Entonces es futuro. Lo cambia a un estado, a un sentido de futuro. Ida ya'a Ramadán. Entonces aquí tenemos a shart. Ahora dice jawab ashart. Jawab es respuesta. Respuesta del condicional. Jawabu sharti. La respuesta del condicional sería entonces futihat. Futihat. El verbo fataha en forma pasiva. Futihat y tiene la ta de femenino al final, ya que el que viene después es un plural de cosas y el plural de cosas es considerado un singular femenino, por lo tanto el verbo tiene la ta con el sukun al final que es de femenino. Futihat, futihat, se abren, futihat, se abren, abu al-jannati, mudaf wa mudafun ilayhi, abul janna. Abuab es plural de babun. Babun, puerta. Se abren las puertas del Jannah. Al Jannah es el paraíso. Futihat abuabul Jannah. Claro, eso dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él sabe lo que nosotros no sabemos porque todo venía de parte de Allah para informarle a él. Y nos está dando esa respuesta de que las puertas del paraíso permanecen abiertas y nos dice que el paraíso tiene puertas donde entran los creyentes del día del juicio final. Futihat abwabul al-jannah. Entonces la condición es que llegue Ramadán. ¿Y qué pasa si llega? Se abren las puertas del paraíso. Futihat abwabul jannah. Entonces vemos lo que nos estaba diciendo, que tenemos el verbo en tiempo pasado, pero se transforma, cambia su significado a futuro una vez que agregamos ida. Seguimos. Dice después, una vez que nos da la norma, que se utiliza mayormente con el verbo en tiempo pasado, dice waqat. Este qat que hemos visto, waqat es de posibilidad. El qat, una vez que entra al verbo en tiempo presente y el verbo dakhala está en tiempo presente, waqat tadkhulu, waqat tadkhulu, waqat tadkhulu ala al-mudari'. Nos está diciendo que entra غالبا على الفعل الماضي. Pero dice waqat. Ese qat es posibilidad. Posiblemente o pocas veces entra tadkhul ala al mudari'. El mudari' es el verbo en tiempo presente. No es la norma. Podrían ser las excepciones en pocas veces. No muchas veces, pocas veces vemos que entra al verbo en tiempo presente. وقد تدخل على المضارع. وقد تدخل على المضارع. وكذلك y también يجوز es posible, permisible أن يكون que sea جواب الشرط. Es posible que la respuesta del condicional pueda ser fi'lan mudari'an. Que la respuesta del condicional sea un verbo en tiempo presente. O sea, vemos aquí que está en pasado y vemos aquí la respuesta está en tiempo pasado también. Pasado, pasado. Tanto el verbo con el condicional como la respuesta, las dos están en pasado.
Pero aquí dice que puede entrar el condicional al verbo en tiempo presente, al mudare. Y su respuesta también, yayusu, es posible, permitido, an yakuna jawabu shart fi'lan mudari'an. Y también la respuesta puede ser un verbo en tiempo presente. Dice, kama fi qawli ash-sha'ir. Entonces dice, como en el texto, el qawlu ash-sha'ir, el poeta, sha'ir es poeta, y dice, kama fi qawli ash-sha'ir, es como decir, como en el verso del poeta, como en la frase del poeta. Entonces dice, ash-sha'ir es un poeta, ¿no?, que recita versos. Entonces dice aquí, y vemos que cuando utilizan el verso de poesía, en este caso, es como utilizan a veces excepciones a la norma. Entonces dice aquí la frase de sha'ir, del poeta, utilizando el verbo en tiempo presente, que nos quiere decir aquí, وقد تدخل على المضارع, entra el verbo en tiempo presente, y la respuesta también es un verbo en tiempo presente. Dice, nafsu. Nafsu es el alma, o uno mismo, ¿verdad? El alma de uno, an-nafsu. Ragibatun. Ragiba es que desea, el alma desea, o sea, está abierta, no tiene límite de desear algo, cosas. Entonces dice, nafsu ragibatun ida. Sí, en condicional, ida ragabtaha. Ida ragabtaha. Tenemos el verbo ragaba y tenemos la ta del sufijo verbal de anta. Ida ragabta ha. El ha es el posesivo que regresa a la palabra an-nafs, que es femenina. Entonces dice an-nafsu ragibatun ida ragabtaha. Entonces podríamos traducirlo como el alma desea, ¿verdad? El alma desea si la provocas, como si le das para que desee. O sea, no va a tener límites del deseo de cosas. Al-nafsu ragibatun idha ragabtaha. Después dice wa'ida, otro, y aquí es donde viene el condicional con el verbo en tiempo presente, que es este, que está en presente pero en forma pasiva. Wa'ida turaddu, wa'ida turaddu. Ila qalilin del verbo radda, radda, rudda, radda, taruddu, turaddu. Entonces turaddu es en forma pasiva, empieza con la vocal U. Wa'ida turaddu quiere decir, está en segunda persona, porque estamos hablando de an-nafs. Entonces, el nafsu, que es femenina, el presente es de segunda persona del singular masculino. Wa'ida turaddu es como decir, primero está diciendo que ella desea, mientras le haces desear. Pero dice, wa'ida, y si turaddu, y si como del verbo radda, es como regresar. O sea, es como si la reduces o le frenas ese deseo, y la qalil hacia algo poco, hacia lo que es poco, o sea, sin muchas opciones, sino a lo que es poco, al qalil. Wa idha turaddu ila qalil taqna'u. Taqna'u del verbo qana'a, yaqna'u, taqna'u es se conforma, está satisfecha. Entonces, ya tenemos el ejemplo, es aquí, cuando tenemos el condicional ida, y tenemos el verbo que viene después en presente, que es lo que nos está mostrando, y la respuesta también del verbo está en presente. Entonces tenemos la respuesta del condicional, el verbo en tiempo presente, el verbo del condicional
en tiempo presente y el condicional ida. Wa ida turaddu ila qalilin taqna'u. Seguimos. Ya vimos entonces esta explicación que nos está diciendo que el condicional ida mayormente entra el verbo en tiempo pasado y su respuesta también tiene verbo en tiempo pasado, pero el significado es para futuro. Y tenemos en pocas veces entra al verbo en tiempo presente como este y la respuesta también en tiempo presente, y ese es en la parte de poesía, ¿verdad? De los versos, que es donde a veces se utilizan la gramática, permisibilidad para utilizar algo que no está en gramática. Por eso dice pocas veces. El segundo punto que nos quiere explicar el autor dice yajibu. Yajibu es obligatorio. Yajibu. Del verbo wajaba. Yajibu iqtiranu jawabi ash-sharti. Es obligatorio, dice, iqtiran, de la unión, acompañar el jawab, la respuesta del condicional, jawab shart, bi. Aquí tenemos una preposición bi, al fa, con la letra fa. Entonces la respuesta es obligatoria que venga con la letra fa, fi mawadi', en mawadi'. Mawadi' es el plural de mawdi', que es el lugar, en sitios. Entonces dice en varios sitios o en varias formas. Es obligatorio ponerle, dice, el fa, utilizar el fa en la respuesta del condicional en varias situaciones. Minha, de ellas, la primera la primera situación para obligatoriamente o ponerle el fa a la respuesta del condicional es an yakuna, que sea, al jawabu, la respuesta, jumlatan ismiyatan, una oración ismiya. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de oraciones? Al jumlatul fi'liya o al jumlatul ismiya. O al jumlatul fi'liya es la que comienza con un verbo y la jumlatul ismiya es la que comienza con el isim, con un sustantivo, un pronombre personal, etcétera, etcétera, que lo vimos en la primera lección o en las lecciones anteriores. An yakuna al jawabu jumlatan ismiya. Entonces, si tenemos el condicional y el verbo en tiempo pasado, la respuesta debe venir del condicional en una oración ismiya, una oración nominal. Nahu, ejemplo, el dicho de Alá en el Sagrado Corán cuando dice wa ida, sí, sa'ala, aquí tenemos el verbo en tiempo pasado, el verbo sa'ala que es preguntar y el ka que es el posesivo, ida sa'alaka. Si te preguntan, ibadi, mis siervos, ibadi, anni, por mí, y aquí tenemos lo que nos está diciendo el fa. Fa es la respuesta del condicional, es obligatorio usar el fa cuando es una oración ismía. Y dice fa inni qarib. Esta es la oración ismía. Inni qarib. Inni qarib tiene inna más el ya, que es el posesivo de primera persona, ana. Inni, ciertamente yo, estoy cerca. Inni qarib. Entonces ya ahí tenemos una respuesta que tiene una oración ismía, por lo tanto es obligatorio ponerle el fa. Fa inni qarib. Y no puedo decir inni qarib. No, es obligatorio decir fa inni qarib utilizando el fa. Entonces esa es la primera situación de obligatoriedad para utilizar el fa en la respuesta del condicional ida. Vamos con la segunda situación. Aniakuna, que sea aniakuna, que sea al jawabu, la respuesta, fi'lan,
fi'lan talabiyan. Fi'lan talabiyan. ¿Y qué significa talab? Talab es solicitud, pedido. Un verbo petitorio. Fi'lan talabiyan. Vamos a ver qué es un verbo talabiyan. Dice, ومن أنواع الطلب ومن أنواع الطلب y de las formas de الطلب, de la solicitud o de pedido, tenemos talabiyan viene de talab, ¿verdad? De solicitud, de pedido. Entre las formas que tenemos para que sea fi'lan talabiyan, tenemos al-amr. El amr es el imperativo, que venga un verbo de forma imperativa. La segunda forma es an-nahi, que es la prohibición, que sea un verbo en forma de prohibición, como la an-nahia, que venga la an-nahia. Y la tercera es que sea istifham. Istifham o al istifham es la pregunta, que venga la respuesta en forma de pregunta. Entonces tenemos en esta segunda situación, se utilizará el fa si viene la respuesta del condicional con un verbo en tiempo en la forma imperativa o en la forma de prohibición, imperativo negativo, o el imperativo negativo que es el nahi, la prohibición, o una forma de pregunta. Vamos a ver los ejemplos. El primero, que es un verbo imperativo y tenemos que agregarle el fa, dice ida, sí, ida ra'eita, del verbo ra'a, el verbo ra'a. Ida ra'eita, y el ta es el sufijo verbal anta. Ida ra'eita. Hamidan, si ves a Hamid, ¿verdad? Utilizamos el fa en respuesta. Dice fas'alhu, y está en imperativo del verbo sa'ala. Is'al, fas'alhu, y aquí no pronunciamos la i en la primera alef porque brincamos del a del fa a al sukun. Fas'alhu, pregúntale. Este hu regresa a Hamid. Él es el pronombre posesivo. Fas'alhu, pregúntale, an, sobre, maw'idi as-safar. Maw'idi, mudaf o mudafun ilayhi. Maw'idi afectada con an. Ponemos vocal i. An maw'idi as-safar. Maw'id es el tiempo de viaje. ¿Cuándo es el viaje? ¿Cuándo es el horario, el tiempo o el momento del viaje? Maw'idi as-safar. Safar es viaje. Fas'alhu an maw'idi as-safar. ¿Cuándo quedaron que es el momento del viaje? ¿Verdad? Entonces eso es lo que significa maw'id as-safar. Idha ra'ayta hamidan, si ves a Hamid, fas'alhu. Aquí tenemos el fa, porque después viene un verbo en imperativo. Entonces no puedo decir solamente idha ra'ayta hamidan is'alhu. No, tengo que utilizar el fa. Fas'alhu an maw'id as-safar. Pregúntale sobre cuál es el momento del viaje. Vamos con la siguiente página. El segundo ejemplo, que es el ba, es el ejemplo de el an-nahi, que es el imperativo negativo. Ida wajatta. Ida, sí. Wajatta, el verbo está en pasado. El verbo wajada, que es encontrar, y la ta del final con la a, es el prefijo verbal, que es anta. Ida wajatta, si encuentras al marid, al marida, el enfermo, naiman, dormido, naim, naiman, fa, aquí tenemos el fa, fala, y el la de prohibición, fala tuqidhu, tuqidhu, del verbo auqada, que es el verbo despertar, y dice fala tuqidhu, no lo despiertes, fala tuqidhu. Entonces, no lo despiertes. Entonces ahí tenemos el verbo en tiempo pasado. Y aquí tenemos el la
de prohibición y la de prohibición vemos que entra el verbo en tiempo presente, auqadha, tuqidu, yuqidu, fala tuqidhu, no lo despiertes. Entonces utilizamos el fa porque es un verbo que se utiliza en forma de nahi, de prohibición. La tercera es cuando tenemos una pregunta y debemos utilizar el fa en la respuesta del condicional. Ida, sí, ida ra'eitu, la ta con la u, de el prefijo verbal de ana. Ida ra'eitu, si veo, bilalan, si veo a Bilal, nombre masculino, fa, aquí tenemos el fa, famada, mada, que le, famada aqulu lahu, ¿qué le digo a él? Entonces aquí el que es una pregunta y por lo tanto lleva el fa. Entonces son las tres situaciones para utilizar la letra fa en la respuesta del condicional. Entonces si viene un verbo en tiempo presente, ¿verdad? Que no es un amr, no es una prohibición y no es una pregunta, no necesito ponerle el fa. Y si viene también una oración ismía, tengo que ponerle el fa. Vamos con los ejercicios. Dice el primer ejercicio, después de que vimos las normas del condicional ida, que es un dharf, nos dice aquí, ayyin identifica, ayyin ash-sharta, el condicional, wa y jawab ash-shart, ash-shart wa jawab ash-shart, el condicional y la respuesta del condicional. Los dos tenemos que identificarlo. Fima ya'ti, en lo siguiente. Wa idha kana al jawabu, y si la respuesta, idha kana, si está la respuesta, muqtarinan, asociada, bil fa, con la letra fa, fadhkur sababa, nombra la razón, sababa dhalik, la razón de eso. O sea, si vemos que hay una oración que tiene el fa, debemos nombrar cuál es la razón, ma huwa sabab, sababu dhalika, cuál es la razón de eso, porque de entre las situaciones que tenemos para ponerle el fa. Ya, entre las condiciones tenemos que sea un jumla ismia, an yakuna jumla tan ismia. Segundo, an yakuna al jawabu fi'l amr, au nahi, au istifham. Entonces vamos con la primera oración. Vamos a identificar الشرط وجواب الشرط. واحد قال تعالى قال تعالى dijo el Altísimo, dice el Altísimo. Dice يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا oh aquellos que creen. إذا si قمتم قمتم si establecen o si se levantan, y la sala, si establecen la oración o si se levantan hacia la oración, as-sala es la oración que conocemos de movimientos de postración, de inclinación, de recitación del Corán, de diferentes raka, ese es el sala que nosotros conocemos, la oración con movimientos y dichos del Corán. Dice aquí entonces fa, aquí la respuesta tiene el fa, entonces el condicional es ida, hasta acá el condicional y el verbo del condicional, ida qumtum, ila salah, si establecen la oración, si se levantan hacia la oración, y recuerden que nosotros los musulmanes rezamos 5 veces al día para recordar a nuestro Creador, ese es nuestro trabajo aquí en la tierra. Por eso la dice en el Sagrado Corán que no ha creado a los humanos ni a los jinn, sino para que lo adoremos. Ese es nuestro trabajo, adorarlo. Y la oración, as-sala, es la adoración principal. Es la columna vertebral de nuestro din, de la adoración. 5 veces al día hasta que nos llegue el momento de irnos de este mundo. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. El verbo غسل y está en imperativo. اغسلوا.
para el plural masculino. Faghsilu, faghsilu. Entonces tenemos el condicional, el verbo en tiempo pasado, y aquí tenemos la respuesta en un verbo imperativo y utilizando el fa. Faghsilu, faghsilu. Dice lávense. El verbo lavar, ghasala yaghsilu, faghsilu, lávense. Uyuha, uyuha, plural de wajhun, uyuha, kum, vuestros rostros, sus caras, lávense sus caras. Y aquí nos está diciendo en el Sagrado Corán cuál es que debemos limpiarnos y purificarnos antes de hacer nuestra oración, nuestro salah, para estar puros y limpios haciendo nuestra adoración. La primera que debemos lavar es la cara. Faghsilu uyuhakum. Después nos dice wa aidiyakum, vuestras manos. Aidi es plural de yad. Wa aidiyakum ilal marafiq. Entonces nos dice y laven vuestras manos, sus manos. Ila. Ila es una preposición en este caso. Dice hasta o ila hacia al mirfaq. El mirfaq es el plural, es marafiq. Marafiq, que es hacia los codos o hasta los codos. Entonces dice wa aydiyakum ila al marafiq. Eso es lo importante de tener el original del mensaje, porque cualquier interpretación debe tomarse del original y no de una traducción, ya que en este caso, para los sabios en la jurisprudencia, la palabra ila, y aquí hago una pequeña acotación, la palabra, la preposición ila puede tener otros significados, como llegar hasta el codo o que el codo incluya el lavado de la mano. Y nos está diciendo que la palabra mano incluye lo que nosotros conocemos como mano hoy y hasta el codo. Podría llamarse en árabe mano, porque dice ila al marafiq. Un poco de jurisprudencia. Entonces dice aquí, vean la importancia de la oración y que debemos cumplir con este lavado antes de rezar para estar purificados y limpios. Entonces nos está diciendo la forma que debemos, Alá en el Sagrado Corán, cómo debemos purificarnos. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Después dice, y continúa diciendo, wamsahu, wamsahu, del verbo masaha, yamsahu, en imperativo, imsahu, wamsahu, y pasen sus manos, más el mas'u es pasar nuestras manos, ¿verdad? Sobre parte de un cuerpo. Wamsahu bi ru'usikum. Ru'us es plural de ras, cabeza. Wamsahu bi ru'usikum. Y dice el mashu con las manos y pasen sus manos y debes con el agua húmedas, todo esto con el agua, por eso dice faghsilu y lávense. Y pasen sus manos húmedas sobre wamsahu bi ru'usikum en sus cabezas. Wamsahu bi ru'usikum, por eso a veces tomamos la mano, la mojamos y la pasamos húmeda sobre nuestro cabello. Wamsahu bi ru'usikum wa y arjul, arjulakum wa arjulakum, y el arjul es los pies, wa arjulakum, los pies, y nos da también un límite que dice ila al ka'bayn, ila al ka'bayn. Entonces el ka'bayn, el ka'b, tenemos que es aquí el hueso que tenemos en el pie, ¿verdad? Que ya ese es el límite, se llama ka'b, ¿verdad? Entonces dice wa arjulakum ila al ka'bayn, y los pies hasta, bueno, hasta el huesito este. Si saben cómo se llama, le escríbanlo ahí porque hasta se me olvidó. Wa arjulakum ila al ka'bayn. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos interesa de esta aya? Aparte que nos está enseñando cómo debemos purificarnos para comenzar la oración cada vez que vayamos a rezar, a orar para Allah, tenemos que purificarnos. Y la purificación es todas estas partes que nos dice en el Sagrado Corán en la Sura Al-Ma'idah número 6. Entonces dice que es lo que nos interesa
aquí identificar el condicional. Y el condicional empieza con ida qumtum. Si establecen, si se levantan, del verbo qama y yaqumu. El verbo aquí es el verbo qama en pasado. Qama, que es levantarse. Qama, el presente es yaqumu. Qama yaqumu. Y aquí es qumtum. Para qumtum de ustedes. Qumtum. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El imperativo aquí y se utiliza el fa. La razón de utilizar el fa sería porque es un imperativo. Faghsilu uyuhakum. Y sigue con otro imperativo. Wamsahu. Dos. Ighsilu wamsahu. Entonces ahí vamos con la siguiente oración. La número 2. Qala ta'ala. Dice el Altísimo en otra sura. Sura Ash-Shu'ara. Sura de los poetas. Al-Ma'ida es la mesa. Ash-Shu'ara número 80 dice en una aya, wa ida, sí, wa ida maritu, si me enfermo, del verbo marido, ana maritu, wa ida maritu, si me enfermo, fa, aquí tenemos el fa de la respuesta, huwa yashfin, huwa yashfin, yashfin. Viene el verbo shafa, yashfi es curar. Fahuwa yashfini quiere decir él me cura, él me cura. Wa ida maritu, si me enfermo, él es quien me cura. Fahuwa yashfin. Entonces esto está diciendo, cuando decimos huwa, se refiere a Allah, ya que nos está dando una parte del aya, pero el aya anterior nos deja ver que es Allah a quien se está refiriendo. Wa ida maridtu fahuwa yashfin. Si me enfermo, Él es quien me cura. Allah, el huwa, el pronombre en este caso, y es una jumla ismía, por eso utilizamos el fa. Porque huwa, un pronombre personal, refiere es a Allah. Fahuwa yashfin. Él es el que me cura. Entonces, porque aquí tenemos, ya identificamos el condicional, el verbo en tiempo pasado, y en la respuesta es una oración ismía y utilizamos el fa. Fahuwa yashfin es igual a yashfini. El ni es el posesivo que regresa a la persona, en este caso el profeta Ibrahim es el que está hablando, que si se enferma, el que lo cura es Allah. El número 3. Podemos darnos cuenta aquí, como les he explicado anteriormente, que la gramática árabe, como pueden observar, es tomada totalmente del Sagrado Corán y eso nos da una prueba fehaciente de la veracidad que tiene el Sagrado Corán de su mensaje revelado por Allah y que Él es el que revela el Sagrado Corán, así que la exactitud del mensaje protegido por la gramática tomada del Sagrado Corán. Dígame otro mensaje que haya podido estar protegido y este es el último mensaje para la humanidad, para que la gente que lo siga se guíe y viva una vida tranquila, ¿verdad? Sabiendo qué debe hacer en este mundo, es el mensaje. Por eso dice Allah en el Sagrado Corán, quien siga mi guía no tendrá miedo ni se entristecerá. Entonces, seguimos este último mensaje hasta el fin del mundo, porque ya no vienen más mensajes ni más mensajeros. El número 3 dice, Qala ta'ala, dice el Altísimo, en otra aya del Sagrado Corán, Ya ayyuhalladina amanu, o aquellos que creen, ida, aquí está el condicional, ida nudia del verbo nada, 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 nudia, aquí está un nada y un adi, y aquí está en forma pasiva, nudia. No se conoce quién es el que llama. Ida nudia. Nudia sería entonces si llaman. Ida nudia lis-salah. Acuérdense que nosotros, como en los países islámicos o en los musulmanes, para saber si ya entró el tiempo de la oración, escuchamos cuando hacen el llamado en al-masajid, en al-masjid, el lugar de oración de los musulmanes, al-masjid.
escuchamos al muaddin, el que hace el llamado, decir Allahu Akbar, eso se llama an-nida. Idha nudiya lis-salah, si hacen el llamado lis-salah para la oración, lis-salah min yaumi, el del día, min yaumil jumu'ah. El jumu'ah es lo que nosotros consideramos el viernes, ¿verdad? El Yomul Jumu'ah es más aproximadamente como el día viernes acá. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ¿Qué pasa si escuchamos el llamado? Si alguien llama a la oración el día viernes, y cuando se refiere a este llamado es el llamado de la oración en congregación, que son todos los viernes a la oración del mediodía, que se escucha el llamado para que todos los musulmanes vayamos a rezar en al-masjid, en el masjid, ¿verdad? Y escuchar el sermón de cada semana, el día al-Jumu'ah. Entonces, si escuchamos que hacen el llamado al mediodía, ¿qué debemos hacer? Fas'au. Y aquí está la respuesta del condicional con el fa. Fas'au. Sa'a, yas'a, fas'au en imperativo, por eso tiene el fa, porque es un verbo en imperativo. Fas'au quiere decir vayan, extiéndanse, sigan. Fas'au, ¿verdad? Esfuércense. Fas'au ila dhikrillah. Dhikrullah es el recuerdo de Allah. Entonces, cuando vamos al masjid a escuchar y a hacer la oración, as-salah, es un recuerdo, estamos recordando a Allah, se llama dhikrullah. Fas'au ila, la preposición ila dhikrillah, pues diríjanse hacia el recuerdo de Allah. Y dice wa darul bay', y dejen al bay'. Al bay' es lo que conocemos como la venta. Entonces todos los comerciantes deben dejar su comercio para ir, todas las personas que hacen su trabajo o que comercian, en ese momento que escuchan el llamado, deben dejarlo todo e ir al masjid para hacer la oración en comunidad. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. Si llaman a la oración el día viernes, فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. O sea, Allah mismo nos está ordenando que si escuchamos el llamado a la oración el día viernes, para la oración en congregación, dejemos todo y vayamos hacia el recuerdo de Allah para escuchar, porque el alma necesita ese alimento de escuchar el sermón que va a dar el imam para que continuemos nuestra semana y veamos los errores que hicimos en esta semana para continuar nuestra vida hasta que nos llegue el momento de irnos. Esta aya se encuentra en la Sura Al-Jumu'ah, el número 9. Seguimos, la número 4. Ida dakhala, este es un dicho, un hadith. Ida dakhala ahadukum. Entonces tenemos el condicional ida, el verbo en pasado, dakhala, que es el verbo entrar. Y aquí tenemos, no expliqué este verbo, es el verbo, tenemos el verbo wadara, dice wadaru, y dejen, es dejar, dejen la venta. Arba'a, dice ida dakhala ahadukum, si entra alguno de ustedes al masjid, al masjid. ¿Qué pasa si alguno de nosotros entra al masjid? Ida dakhala ahadukumul masjid. Fa, aquí tenemos el fa, dice fa yarka, y tenemos el lam, el amr, tiene el lam de del imperativo, que es para los verbos de tercera persona, que lo hemos estudiado. El lam dice falyarka, imperativamente. El verbo raka'a, que es el verbo inclinarse, y como está afectado por el lam de imperativo, queda con sukun al final y decimos falyarka, que se incline. Falyarka rak'ataini. Rak'atain, hemos dicho que la oración tiene varios raka'ah, y ahora aquí está diciendo que nos inclinemos rak'atain. Quiere decir que hagamos dos grupos de la oración, ya que cada oración tiene un grupo, dos grupos, tres grupos o hasta cuatro grupos de movimientos que se repiten. Por lo tanto, dice, si alguien entra al masjid, falyarka rak'atain. Quiere decir que
se incline dos veces en la parte, si lo traducimos así literalmente, pero significa faliyarka' raka'atayn, quiere decir que haga dos sesiones de la oración. Esta oración tiene dos sesiones de movimiento, por lo tanto debe hacer las dos sesiones de movimiento, quiere decir una oración voluntaria. Las oraciones voluntarias son de dos en dos. Faliyarka' raka'atayn, que se incline dos veces, qabla an yajlisa, que haga dos oraciones voluntarias, dos sesiones de oración voluntaria antes, qabla an yajlisa, antes de sentarse, qabla an yajlisa, antes de sentarse, antes de que se siente. Idha dakhala ahadukumul masjid falyarka'. Entonces aquí tenemos el fa con el verbo imperativo. Falyarka' raka'ataini qabla an yajlis. La número 5. Qala ta'ala, dijo Allah el Altísimo. Fa'idha ja'a. Fa'idha. Entonces tenemos el ida. Si ja'a, si llega. Ajaluhum. Si llega ajaluhum, la palabra ajal, ajalun es su tiempo fijado. El hum es el posesivo. Si llega el tiempo de ellos, idha ja'a, fa idha ja'a ajaluhum, la yastakhiruna. Entonces aquí sería el jawab del el condicional idha ja'a, si llega el tiempo de ellos, quiere decir ya llegó la muerte para ellos. Si llega su tiempo fijado, al ajal, fa idha ja'a ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan. El verbo istakhara, que es retrasar. Sa'a es hora. Dice, no se le retrasará la hora. Wala yastaqdimun. Y no se adelantarán a la hora. No se retrasarán a la hora ni se adelantarán a la hora, sino si llega su tiempo, ahí viene el ángel a llevar sus almas. El ángel de la muerte llevará sus almas y no tendrán, y no se vendrá antes ni vendrá después del tiempo que esté fijado. Así que Alá ya tiene el tiempo fijado para cada persona de irse de este mundo. Y cuando venga el ángel de la muerte a llevar sus almas, no se adelantará la hora ni se les retrasará. Está en la sura An-Nahl número 61. Vamos con la número 6. Sitta. Ida. Shariba. El verbo shariba, ¿verdad? Que es el verbo beber. Ida shariba al-kalbu. Si bebe al-kalb, que es el perro. Ida shariba al-kalb. Entonces el condicional es ida. El verbo sería shariba. Está en pasado. Ida shariba al-kalbu. Fi ina'i. En el envase de fi ina'i ahadikum. Además tenemos un envase y está en el piso o viene un perro y toma de ese envase, ¿verdad? Dice, ese envase se convierte en impuro. Entonces, por la saliva del kalb, del perro. Ida shariba al kalbu fi inai ahadikum. Aquí viene la respuesta del condicional y dice fa. Aquí tenemos el fa. Fa falyaghsilhu. Y el verbo está en imperativo con el lam el amr para tercera persona y el hu falyaghsilhu, el hu el posesivo regresa al ina, que es masculino. Que lo lave sab'an, sab'an, el número 7, sab'a, que lo lave 7 veces. Hay que lavar el ina 7 veces. Entonces, no vamos a entrar ahorita en la parte de jurisprudencia, pero nos toca ver solamente la parte lingüística, que es el condicional del hadith. Ida shariba, condicional con el verbo en tiempo pasado, y el fa utilizado por ahí un verbo en tiempo imperativo, en forma imperativa. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. El número 7, سبعة. إذا سمعتم, si escuchan, بالطاعون, إذا سمعتم بالطاعون في أرض. Entonces, الطاعون es una peste, una plaga, una enfermedad muy fuerte que haya en un lugar. Dice fi ardin. Ard es la tierra, ¿verdad?
pero aquí fi ardin se le dice a un lugar determinado, puede decirse fi ardin en un lugar. Entonces, si escuchan que hay una peste, si escuchan sobre una peste o sobre una plaga en un lugar, ida sami'tum, este es el ida más el verbo en pasado, el verbo sami'a que es escuchar, tum que es el posesivo, es el prefijo verbal. Si ustedes escuchan bitta'un de una plaga en alguna parte, en algún territorio, falá, dice fa, la respuesta tiene el fa y el la de nahi, de prohibición. Fala tadkhuluha, tadkhul del verbo entrar, dájala, fala tadkhuluha. El ha regresa a la palabra ard, que es femenina, dice no entren en ella, no entren. Quiere decir que no vayan a esa ciudad. إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها, no entren. Vean, desde hace 1400 años tenemos esta norma y vemos hoy en día con esta relación de lo que está sucediendo ahorita, la gente no sale de una ciudad para ir a otra porque en estos momentos es un momento delicado donde hay un ta'un. Entonces no podemos ir a otra ciudad y no podemos, ¿verdad?, salir de la ciudad donde estamos. Debemos quedarnos ahí. Vean la forma como estaba ordenado anteriormente, hace 1400 años, cuando sucedían casos como esto. Una coincidencia, ¿no? Pero son normas que seguimos desde hace 1400 años, dichas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vean las enseñanzas que nos daba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y todo esto nos indica la veracidad de su profecía. No estaba jugando, no quería el lujo para él, quería únicamente mostraba, ¿verdad? Únicamente mostraba lo que nosotros necesitamos aprender en esta vida. إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها, y si وقع es que si sucede bi'ardin en un territorio, wa antum biha, y ustedes están en ese territorio, wa antum biha, fala takhruju minha. Si ustedes fueron, por ejemplo, a otra ciudad y en ese momento sucede la plaga, no tienen que salir de ella, ya que ustedes pueden ser portadores de esa plaga y van a trasladarse hasta su ciudad. Vean la importancia de este mensaje. Seguimos, y entonces aquí en la segunda parte tenemos wa ida waqa'a, si ocurre, bi ardin wa antum biha, fala takhruju. Y aquí tenemos la respuesta con el fa, y la takhruju es en forma nahi, de prohibición. La número 8. Wa ida na'asa ahadukum, na'asa, el verbo na'asa es tener sueño, estar somnoliento. Wa ida na'asa ahadukum, si alguno de ustedes está somnoliento, fi salah, en la oración, entonces viene el condicional con el fa, falyanam, que duerma, falyanam, que duerma, hatta ya'lama, hasta que sepa, ma yaqra, hasta que sepa lo que está leyendo. Entonces tenemos el fa porque hay un imperativo aquí en la respuesta. La número 9, ida uqimatis salah, ida uqimatis salah, si el verbo aqama, si se establece la oración, quiere decir que ya es el momento de la oración y van a hacerla cualquiera de las 5 oraciones al día. Fala salata illa al maktuba. Dice la salata, fala, y la respuesta al condicional es el fa con el la annahia, lil jins, fala salata illa al maktuba. Entonces, como utilizar el la annahia lil jins, annafia lil jins, fala salata illa al maktuba, que no hay oración excepto la obligatoria. Quiere decir que si vamos a rezar una oración voluntaria y levantan la oración y empiezan a hacer el llamado de que la oración ya se va a hacer, no pueden rezar voluntarias excepto la obligatoria. Entonces por eso dice, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, excepto la legislada. Vamos a seguir entonces con la siguiente página. Y tenemos aquí otro ejercicio más. Vamos a terminar esta última frase.
estas dos últimas oraciones, dice la número 10, qala ash-sha'ir, dice el poeta, ida lam tastati', el verbo istata'a lo hemos estudiado, que es poder. Ida lam, el lam es de negación. Ida lam tastati', si no puedes, shay'an, con algo, fa da'hu, el verbo wada'a, da'hu es dejar, fa da'hu. Y este da' se utiliza más que todo en el imperativo. Fa da'hu. Da'hu es hu, regresa a la palabra shay'an, pues déjalo, dice. Entonces déjalo. Fada'hu. Si no puedes con algo, déjalo. Ida lam tastati' shay'an fada'hu. Dice wajawizhu. Y pásalo, como quien dice sobrepásalo, y déjalo, y sigue con y wajawizhu ila ma tastati'. Y supéralo hacia lo que puedas. Quiere decir, deja eso que no puedas y haz lo que puedas. Entonces dice Sha'ir, إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. Entonces tenemos aquí el condicional con una negación y luego el fa porque es un imperativo. Da'hu. El número 11. Qala Shawqiyu. Es un poeta. Fi madhin nabi. Fi madhi. El madh es decir algo bueno del nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Que dijo Shawqi, creo que es un poeta egipcio, قال شوقي في مدح النبي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رحمته, el verbo rahima, que es tener misericordia, y la ta, si tienes misericordia, dice وإذا رحمت, si tienes misericordia, o si tienes misericordia, fa anta ummun au ab, pues tú eres como una madre o un padre, porque los únicos que tienen misericordia con sus hijos aproximadamente son la madre y el padre, en general. Entonces eso dice el condicional ida rahimta. Entonces el condicional con verbo en tiempo pasado y la respuesta es una jumla ismía, por lo tanto la respuesta tiene el fa, porque la jumla ismía. Anta tú eres como una madre o tú eres una madre o un padre. Fa anta au ab, son los únicos que tienen misericordia con sus hijos. Wa ida rahimta fa anta au ab.